Bendiciones, bendiciones, mis apreciadas y distinguidas hermanas y distinguidos hermanos del Señor. Qué bueno es, hermanos, tenerlos aquí hoy con nosotros en esta conferencia en la cual he convocado a todos ustedes para que escuchen esta charla, esta conferencia sobre la Biblia en conmemoración del Día de la Biblia. Ustedes saben muy bien que en mi país, Honduras, se celebra el último domingo de septiembre, el Día de la Biblia, que según tengo entendido es uno de los pocos países en los cuales por decreto ejecutivo fue declarado el Día de la Biblia. Tengo entendido que países como Paraguay también, y no recuerdo si hay otro, pero por lo menos sé que Honduras, nuestro país, es uno de los países. Y quiero leerles un poquito sobre, pero oremos al Señor. Gracias a ti, maravilloso Rey de Reyes, Señor de Señores, por esta preciosa y linda oportunidad que nos das de poder estar con nuestros hermanos para edificarlos, porque ese es mi trabajo, es edificarlos para que sean dimensionados. Gracias, maravilloso Rey de Reyes y Señor de Señores, por este tiempo precioso. Entonces, aquí tengo por lo menos que el decreto ejecutivo, como les decía, en mi país, Honduras, el último domingo de septiembre es declarado el Día Nacional de la Biblia desde el año 1987, cuando conforme al decreto legislativo número 157-87, bajo resolución 333-87, se acordó la celebración del Día de la Biblia, siendo el presidente del Congreso Nacional el señor Romualdo Bueso Peñalba. Ese era el presidente del Congreso en el gobierno de José Simón Azcona. El presidente de Gobernación y Justicia, o digamos, no el presidente, sino el rector de Gobernación de Justicia, era el señor Héctor Orlando Gómez Cisneros. Así que vea usted, entonces, por decreto ejecutivo se celebra el Día Nacional de la Biblia. Así que, gloria al Señor, esta es nuestra forma de celebrarlo. Esta es nuestra forma, entonces, de robustecer ese concepto con respecto a la Biblia. Comenzaré hablándole de las 7 formas en las cuales se ha manifestado la ley de Jehová. Primero, como el verbo, las 7 manifestaciones en las cuales se ha revelado el verbo en la historia de la humanidad. Voy a repetir, las 7 manifestaciones a través de las cuales el verbo, a través de las cuales la ley de Jehová, a través de las cuales las escrituras y a través de las cuales el logos se ha manifestado a la humanidad. Primero comenzaré con la primera manifestación del verbo, de la ley, de el logos, de las escrituras, en su orden. Primero el verbo, de ahí la ley, de ahí las escrituras y de ahí el logos. En otras palabras, la Biblia, pues. Lo que pasa es que se lo quiero traer desde los inicios. Vamos a remontarnos al pasado para traérselo ahí, para que vean ustedes y se den cuenta y fortalecer su fe de este libro tan precioso que nosotros tenemos. La primera manifestación es escrita en la naturaleza. ¿Cuál? El verbo escrito, el verbo descrito por la naturaleza. La naturaleza hablándonos de la ley. La naturaleza hablándonos de las escrituras. La naturaleza hablándonos del logo. Y nos vamos a ir al Salmo 19:1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Pero ¿cuál es lo relevante aquí? Que los cielos cuentan, los cielos hablan, los cielos dicen, los cielos pronuncian. ¿Qué? La gloria de Dios. ¿Eso de qué nos habla? La primera manifestación, la naturaleza, hablándonos del verbo.
La naturaleza hablándonos de la ley de Jehová. La naturaleza hablándonos de las escrituras. La naturaleza hablándonos de logos. Dos, la segunda manifestación, a través de la conciencia. Ojo, la primera es la naturaleza. Dos, la conciencia. Y lo tenemos clarito en Romanos 15. Aquí tengo Romanos 2.15. Vamos a ver. Romanos 2.15. Dice lo siguiente, desde el 14 voy a leer, porque cuando los gentiles que no tienen ley, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿De qué nos está hablando? De la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Una ley natural. ¿Qué es la conciencia? Es una ley implantada por Dios en nuestro ser. Para que a través de la conciencia también hable de ¿cuál? Del verbo, de la ley, de las escrituras, del logos, etcétera, etcétera. Pero se lo voy a leer corridito. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles de sus razonamientos. La naturaleza predica, pero también predica la conciencia. ¿De qué? Del verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era... Sí, porque... Mire usted qué interesante es. El 3.3. Escrita en tablas de piedra. Vámonos a Éxodo 24:12. Éxodo 24:12. Entonces Jehová, cuando Moisés sube al monte del Sinaí, cuando sube al monte del Sinaí, ¿de qué le estoy hablando? De entrada, le estoy hablando de las 7 formas o manifestaciones a través de los cuales el verbo se ha revelado. La ley de Jehová, las escrituras, el logos, la Biblia, en otras palabras. Vaya. Por eso se lo explico con diferentes sinónimos. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá y te daré tablas de piedra. Y te daré tablas de piedra. Ahí, ¿qué venía escrito ahí? El verbo. ¿Qué venía escrito en esas tablas? El verbo. ¿Qué venía escrito? La ley de Jehová. ¿Qué venía escrito? Venía escrito en las escrituras. ¿Qué venían escritas ahí? Venía escrito el logos. En otras palabras, la Biblia, pues. ¿Verdad? Dice, entonces Jehová Dios dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Vamos con el 4. Escrito, Cristo la palabra viviente. Cristo la palabra viviente. Y nos vamos a Juan, el pasaje que les mencionaba hace un momento. Y nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo ¿qué? Versículo 14. El 1. En el principio era el verbo, era la palabra, era la expresión, era el logos, era la escritura. En el principio era el vocablo, en el principio era la expresión, en el principio era la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vámonos al versículo 14 del Evangelio de Juan capítulo 1. Y aquel verbo, y aquella expresión, y aquella palabra, y aquella escritura, y aquella ley, se vistió de carne, y tomando la forma humana, se personificó. Cristo como el verbo viviente. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire usted, le hablé de cómo la naturaleza habla de la ley de Jehová, de cómo la naturaleza habla de la escritura, de cómo la naturaleza habla del verbo, de cómo la naturaleza habla del logos, de cómo está escrito ese logos, ese verbo, esa escritura en la conciencia. 2, 3, cómo fue escrita en tablas, literalmente hablando de la ley, los famosos 10 mandamientos ahí en el Sinaí. 4, escritas que Cristo, la palabra viviente, la palabra encarnada. Ahora voy con el 5.
5, todas las escrituras. Todas las escrituras, Romanos 15. Vámonos a Romanos 15. Romanos 15, 4. Vamos a Romanos 15, 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos a ver, Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Se lo voy a volver a leer. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿De qué le estoy hablando? De la manifestación del verbo, de las escrituras, de la ley de Jehová durante la historia de la humanidad. Vamos entonces con el 6. Escrita en el corazón. Hebreos 8:10. Escrita en el corazón. Hebreos 8:10. Dice así Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿De qué estamos hablando, hermano Pino? Estamos hablando de la ley escrita en el corazón. Estoy hablando de las escrituras grabadas en el corazón. Estoy hablando de logos, estoy hablando del verbo implantado en nuestro corazón. Se lo voy a leer de nuevo. Porque, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. O sea, el logos en la mente, la parte teórica, teológica de la fe cristiana. El logos en la mente, la parte teórica, teológica de la fe cristiana. Y el rema en nuestro espíritu, la parte práctica de ese conocimiento escritural, de ese conocimiento de la ley. El logos y el rema. Muy bien, vamos al último. Tenemos entonces los cristianos como epístolas vivientes, 2 Corintios 3:2. Los creyentes como epístolas vivientes. 3:2 dice lo siguiente, eso es el rema en acción. Eso es el rema en acción. Los creyentes como epístolas vivientes, 3:2. Dice, ministro del nuevo pacto, ministro, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Repito, vuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de el corazón. Sino en tablas de carne del corazón. ¿De qué le he hablado de entrada? Para hablarles de esta conferencia de la Biblia. Porque los quiero traer desde el pasado para acá y que lleguemos hasta nuestro tiempo actual. Las 7 formas de la manifestación de la ley, de la manifestación del verbo, de la manifestación de la ley, de la manifestación de la escritura, de la manifestación del logo. Ahora, vamos entonces primero con la Septuaginta. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice lo siguiente. Escudriñada las escrituras, los traigo en orden de tiempo. Los traigo en orden de tiempo. Escudriñad las escrituras. ¿Cuál es escritura? ¿A qué escritura se refiere Jesucristo cuando está hablando allá en Juan 5:39? ¿A qué escritura? Escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí. ¿Cómo es? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí Jesucristo se está refiriendo a aquellos que cuestionaban su investidura divina y les insiste que si profundizan en las escrituras, ya les voy a explicar qué son las escrituras. Las escrituras se refiere a la Septuaginta. Siempre que los evangelios o algunas cartas paulinas
hablan de las escrituras, se está refiriendo a la Septuaginta. Ya le voy a hablar de la Septuaginta. Todavía no estaba esta Biblia que usted y yo tenemos hoy en sus diferentes versiones. Dios habla hoy, Jerusalén, la palabra de Dios para todos, Vulgata Latina, Pechita, Torres Amar, etcétera, 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 etcétera. No, a la Biblia que usaban los judíos y que era también para los nuevos creyentes. Judíos y gentiles creyentes utilizaban esto que se llama Septuaginta, pero que en los evangelios se repetía las escrituras, las escrituras, las escrituras. Muy bien. Entonces, las escrituras se refiere a los escritos, las escrituras se refiere a los salmos y los escritos se refiere a los profetas. Cuando habla de las escrituras, está hablando, que es la Septuaginta, está hablando de un documento que contenía primero, ¿cómo es? Los salmos, los escritos y los profetas, que eran los únicos manuscritos que existían en ese entonces, los únicos manuscritos que existían en la época de Jesús. En la época de Jesús, los primeros 33 años de la era cristiana. Los primeros 33 años de la era cristiana, o sea, 33 después de Cristo. El 33 después de Cristo. De la era cristiana. ¿Cuáles eran los únicos manuscritos que existían? Las escrituras. ¿Y qué eran las escrituras? Los escritos, los profetas y los salmos. Ok. Dice entonces, las escrituras se refiere a los escritos, los salmos y los profetas, que eran los únicos documentos que existían en ese entonces. ¿Qué es un manuscrito? Porque aquí dice que eran los únicos manuscritos que existían en la época de Jesús, los únicos manuscritos que existían en la época de los evangelistas, los únicos manuscritos que existían en la época de los apóstoles, los únicos manuscritos. ¿Qué es manuscrito? Manuscrito viene del latín manu y scriptum. Scriptum es latín, manu, y scriptum, que significa escritura a mano. Voy a repetirlo. Manuscrito viene del latín manu y scriptum, que es pergamino escrito a mano. Pergamino escrito a mano. Muy bien. Entonces, corridito. Las escrituras se refieren a los escritos, se refiere a los salmos y se refiere a los profetas, que tiene que ver con la Septuaginta. Manuscrito viene del latín manu y scriptum, que significa pergamino escrito a mano. O sea, manuscrito escrito a mano, documento elaborado de manera manual. Muy bien. ¿Qué es pergamino escrito a mano? A través de los libros históricos o las escrituras. Aquí vamos entonces que esta cuestión de las escrituras se refiere a la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es elaborada en Alejandría, empieza a elaborarse, se inicia a elaborar la Septuaginta en Alejandría en el año 285 antes de Cristo. 285 antes de Cristo ya existía la Septuaginta. Por eso usted ve que Jesucristo siempre decía las escrituras, refiriéndose a la Septuaginta. Las escrituras, refiriéndose a la Septuaginta. Entonces, la Septuaginta, iniciada en el año 285 antes de Cristo, fue elaborada en Alejandría en el reinado de Ptolomeo II. En el reinado de Ptolomeo II. ¿Y qué? Elaborada por 72 rabinos judíos que la traducen del hebreo al griego. No existía hasta entonces una traducción al griego, sino solamente en hebreo. Entonces, se ve la necesidad, entonces vienen 72, por eso Septuaginta, tiene que ver con 70. Entonces, son 72 rabinos judíos que traducen los salmos, los escritos y los profetas del hebreo al griego. Por eso usted ve que todo el Nuevo Testamento es escrito en griego. En otras palabras, las escrituras
La Septuaginta era la Biblia de los judíos. Era la Biblia, el documento sagrado que Jesús utilizó. Escudriñad la Septuaginta. Escudriñad los salmos, los escritos y los profetas. Escudriñad las escrituras de los judíos. Escudriñad las escrituras porque Dios parece que tenéis la vida eterna. Ellos son los que dan testimonio de mí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahí los judíos rápido? ¿Qué otra cosa podemos decir sobre la Septuaginta? La Septuaginta es el Antiguo Testamento de los judíos y de los gentiles en la época de Jesús. Voy a repetir. La Septuaginta es el Antiguo Testamento, Hasta entonces no había sido escrito el Nuevo Testamento. Ojo, estoy hablándoles desde el año 285 antes de Cristo hasta los primeros 33 años después de Cristo. Mire usted cuánto tiempo de lapso. O sea, era un documento antiguo, en otras palabras. Porque es un documento de 200 y fracción de años, es un documento antiguo. Ahora, dice acá, de la Septuaginta es el Antiguo Testamento de los judíos y gentiles de la época de Jesús. Se cree que es la traducción más primitiva del Antiguo Testamento. Repito, se cree que es la traducción más primitiva del Antiguo Testamento. La Biblia de los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Así que mire toda la información que le estoy dando sobre este asunto. La Septuaginta es una Biblia griega comúnmente llamada Biblia Septuaginta. Repito, la Septuaginta es una Biblia griega comúnmente llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, aunque fueron 72 rabinos judíos que la tradujeron. Y dice, y generalmente en abreviatura es como LXX. Usted ha visto en los diccionarios bíblicos, cuando usted busca la Septuaginta, dice LXX, o sea, 50, 10 más 10, 70. Es una antigua recopilación en griego koiné. Ya le voy a explicar todo eso de koiné, todo eso. Todo se lo voy a explicar. En el nombre del Señor, que el tiempo nos dé. Dice, es una antigua recopilación en griego koiné de los libros hebreos y arameos del Tanaj. Ya les voy a hablar del Tanaj. O sea, Biblia hebrea y otros libros, incluidos escritos originales en griego. Voy a volver a repetir esto. La Septuaginta es una Biblia griega comúnmente llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70 y generalmente abreviada, significa y simplemente como LXX. Es una antigua recopilación, o sea, es un conjunto de libros. Es un conjunto de libros recopilados en griego koiné. Ya les voy a explicar qué relevancia tiene esto de griego koiné. Dice cómo es una antigua recopilación en griego koiné de los libros hebreos y arameos del Tanaj o Biblia hebrea y también de otros escritos, ¿verdad? Así que la Septuaginta, repito, es la primera traducción del Pentateuco o de la ley mosaica. Ojo, la Septuaginta o las escrituras. Es que ¿sabe por qué decía las escrituras? Porque estaban los escritos, porque estaban los salmos y porque estaban los profetas. O sea, un montón de escritos. O sea, un montón de escrituras. La de los salmos, la de los profetas y de las ¿qué? Y de los escritos. Entonces, por eso, las escrituras, junto la Septuaginta, traducida de hebreo al griego. Así que, miren ustedes esto qué tremendo es. Ahora, la Septuaginta es la primera traducción del Pentateuco, o sea, la ley mosaica, y de los profetas, y posteriormente de los escritos, a un idioma distinto del hebreo, o sea, al griego. La iglesia gentil, como judíos, adoptaron la Septuaginta como su escritura sagrada, usada por la mayoría, por no decir todos, los evangelistas. Mateo, Juan, Lucas, ¿quién era el otro? Marcos, Jesús, Juan el Bautista, el apóstol Pablo, todos se refirieron a las escrituras, a la Septuaginta, a esta que tenía, ya en la época de Jesús tenía como 300 años de existir. O sea que era un documento considerado por los judíos un documento fidedigno, al grado que si Jesús lo mencionaba, era porque él mismo lo avalaba. O sea, tenía connotación divina, porque si Jesús mismo los remitía a ellos a las escrituras,
a la Septuaginta era porque tenía una autoridad divina, ese documento llamado Septuaginta. Entonces la iglesia primitiva, la iglesia gentil primitiva como judíos adoptaron la Septuaginta como una escritura sagrada, usada por los apóstoles, usada por los primeros creyentes de la era cristiana. Esta obra literaria fue iniciada en Alejandría durante el reinado de Ptolomeo, ya se los expliqué, por 72 rabinos judíos. Ahora, las versiones más antiguas después de la Septuaginta, recuerden que la Septuaginta es la más antigua, después de la Septuaginta, los documentos, las versiones más antiguas de los textos del Nuevo Testamento que se conservaron están escritos en griego koiné. ¿Qué es griego koiné? Griego koiné es la lengua común. Es como, por ejemplo, como que yo les dijera que es como cuando aquí está. Ese griego koiné tiene que ver con la lengua común. Ese griego koiné es lengua común, o sea, la lengua usada en la época. Como que nosotros dijéramos el español latino, diferente al castellano español. El que nosotros hablamos no es castellano, es español. El castellano lo hablan los españoles en España. Es como que dijeran que había una élite que utilizaba el griego, la élite utilizaba el griego refinado. Y como que el vulgo, de ahí aparece la Vulgata Latina, ya más adelante les voy a hablar de eso, del vulgo. Vulgata Latina quiere decir una Biblia entendida en el lenguaje del pueblo. Le voy a poner un ejemplo. Entonces, ese español latinoamericano es diferente al castellano que se habla en España. Entonces, igualito. Es como cuando usted viene a una zona en donde solo se habla un lenguaje refinado, el famoso léxico abundante, la facilidad de expresión, ese lenguaje florido que usan la gente de la élite, comparado con el lenguaje que usa el pueblo común, que usa caliche. El pueblo común usa un lenguaje porque es parte de la idiosincrasia de nosotros. Entonces, espero me haya entendido por qué se habla de griego koiné y por qué aparece la Vulgata Latina, o sea, el lenguaje de la gente común, el lenguaje del pueblo. Vulgar. ¿Qué es vulgar? Vulgar es que no es refinado. Vulgar es que no es de la élite. Vulgar es que es común y corriente. Tenía que ser entendible el idioma porque iba para todo el pueblo. Es más fácil que una persona de la élite entienda el lenguaje del vulgo a que gente del vulgo entienda el lenguaje refinado que utiliza la burguesía. Entonces, espero me haya entendido sobre esto. Por eso lo puse yo como ejemplo ahí. Dice, o sea que era una lengua común de la época, como que dijéramos español latino, diferente al castellano que hablan los españoles. O sea, el vocabulario más comprensible de la época. Y aquí viene lo que yo les estaba diciendo. El asunto de la Vulgata. El asunto de la Vulgata Latina. Mire usted qué información interesante la que tenemos acá. La bibliología, hermanos, es la parte de la doctrina que se ocupa de estudiar todo lo relacionado con las escrituras. O sea, con la Septuaginta. Para nosotros es más fácil, para los escritores fue más fácil decir escritura en vez de decir Septuaginta. Para los escritores. Porque ya le voy a hablar de versión, ya le voy a hablar de transcripción, ya le voy a hablar de transliteración, ya le voy a hablar de versión, etcétera, etcétera. Roguemos al Señor que el tiempo nos dé. Dice acá entonces, la bibliología es la parte de la doctrina que se ocupa de estudiar todo lo relacionado con las escrituras. A esa materia se le llama bibliología. Biblia viene del griego biblión. El término Biblia, el vocablo Biblia, no se encuentra en las escrituras. El vocablo Biblia no lo encuentro yo en la Biblia, pero sí encuentro escrituras.
el vocablo rapto yo no lo encuentro en las escrituras, pero sí encuentro el sinónimo, arrebatamiento. El vocablo encarnación no lo encuentro en la Biblia, pero sí encuentro en carne. Y Dios fue manifestado en carne. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, en carne, en carne. Entonces eso es lo que pasa, que el término Biblia no se encuentra en la Biblia, pero sí está las escrituras. Y como les digo, para los traductores fue más fácil traducir escrituras o las escrituras que Septuaginta. Ahora, escuche esto. Dice entonces que la bibliología es la parte de la doctrina cristiana que se ocupa de estudiar todo lo relacionado con las escrituras. Biblia viene del griego biblión y significa los libros. ¿Qué significa Biblia? Los libros. Del griego biblión. Dice entonces acá, palabra que era utilizada en el Medio Oriente. Esa palabra biblión. O sea que cuando usted dice Biblia, usted no está hablando en español. Cuando usted dice Biblia, usted no está hablando en castellano. Cuando usted dice Biblia, usted está hablando en griego. Es como cuando usted dice Apocalipsis, aunque la palabra correcta es Apocalipsis. Apocalipsis para revelación. Entonces, cuando usted dice Biblia, realmente usted no está hablando en español ni en castellano. Usted está hablando en griego. Cuando usted dice Apocalipsis, usted está hablando en griego. Hay muchas palabras que nosotros utilizamos que no son de origen español ni de origen castellano. Pero entonces la costumbre en el Medio Oriente, así como este ejemplo que les estoy poniendo, que hay muchas palabras que nosotros utilizamos que no son propias del idioma español o del idioma castellano, entonces dice que palabra que era utilizada en el Medio Oriente para papiro. O sea, en vez de decir Biblia, ¿sabe qué decían? Papiro. En vez de decir biblión, papiro. Los griegos decían biblión, pero los del Medio Oriente decían papiro. Usted y yo decimos Biblia. Vamos a ver. En Occidente decimos Biblia. En el Medio Oriente decían papiro. Papiro. Ve usted las diferentes formas, son regionalismos, estos son, ¿cómo le digo? Es parte de la idiosincrasia. Cada quien pronuncia las cosas como se siente más cómodo, muchas veces mal, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que, por ejemplo, nosotros decimos pedagogía, y realmente el término correcto es paidagogía, no es pedagogía, ¿verdad? Porque son dos palabras unidas. Bueno, pero eso cuando les hable bueno, a muchos ya les hablé sobre esta cuestión de la paternidad. Cuando hablo de paternidad, entonces ahí menciono ese asunto. Ahora, escuche esto, qué interesante. Palabra que era utilizada en el Oriente para papiro, que era la planta que se usaba como material de escritura. Recuerde usted que Gutenberg descubre la imprenta, ¿hasta cuándo? Montones de siglos después. Gutenberg descubre la imprenta, inventa la imprenta, en donde ya empezó a utilizarse el papel, pero cualquier cantidad de siglos después. Ellos tenían que buscar la manera de cómo escribir. Entonces, ¿cuál fue el primer documento? ¿Cuál fue la primera herramienta, por decirlo así, el primer material que ellos encontraron? El papiro. Por eso dice acá que para los occidentales, el papiro era la planta que se usaba para el Medio Oriente. El papiro era la planta que se utilizaba como material de escritura en ese entonces, en el mundo conocido. Después aparece el pergamino. Mire usted un papiro. Le voy a enseñar un papiro. Póngame un papiro ahí, por favor. Para que los hermanos vean ahí un papiro. Y de paso voy a aprovechar yo también para explicarles un poquito sobre este asunto del papiro. Miren, ese es un papiro. Ahora, ¿qué era un papiro, hermanos? El papiro es como la planta del maguey, muy común en México. Usted sabe que la planta del maguey en México
se presta para que la gente escriba. De hecho, hay un cantante mexicano que ustedes lo conocen bien, que canta una canción hablando de que en una planta del maguey escribió el nombre de él y el nombre de la muchacha que a él le gustaba. En una planta de un maguey. Entonces, igualito viene siendo el papiro. Era una planta. Era una planta. Entonces, ¿qué dice acá con respecto al papiro? Dice acá entonces que ese era el término. El occidental decía papiro, el hondureño dice Biblia y el griego dice biblión. ¿Para referirse a qué? A las escrituras. ¿Para referirse aquí? ¿A qué? A la Biblia, a la palabra de Dios. Ese término de palabra de Dios ya es un término occidental. Palabra de Dios ya es una oración o frase occidental. Esa palabra de Dios no es una frase hebrea, no es una frase griega, no es una frase de latín, no, es una frase ya regional de nosotros, de nuestro continente, para hablar de las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Dice aquí entonces, después aparece, hermano, ¿cuál? Aparece el pergamino de Pérgamo, Italia. ¿Por qué? Porque resulta que se tenía que ir mejorando, ¿verdad? Con el correr del tiempo. Aquí tienen ustedes entonces aún ¿qué? Pergamino. Ya no estamos hablando de papiro, pergamino. ¿Por qué pergamino? Porque usted sabe que en Italia hay una ciudad que se llama Pérgamo. Y parece que esa ciudad era como que producía esa materia prima. En Pérgamo, Italia, se producía esa materia prima. Entonces, ¿qué pasa? Se empezó a usar después el pergamino. El pergamino era tan grande de acuerdo al tamaño del animal. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver un pergamino? Un pergamino era un material tan grande, porque póngale usted que fuera el cuero de un camello, vaya. Porque recuerde que el pergamino tenía que ver con ¿qué? Contrario a lo demás. Dice acá, mire, dice acá. El papiro se elaboraba a partir de una planta acuática. El pergamino con pieles de animales. El papiro, una planta acuática. Pero el pergamino, ¿qué dice ahí? El pergamino con pieles de animales. En un principio la cultura se guardaba sobre papiros, pero poco a poco este soporte fue sustituido por el pergamino. Entonces, entendemos que el pergamino con pieles de animales fue sustituido con el tiempo. ¿Por qué? El papiro fue sustituido por el pergamino, porque era más resistente y era más duradero. Alejandría fue la ciudad que más que producía la materia prima para el pergamino. Y Pérgamo, Italia, era la que, Pérgamo, Italia era la que producía, junto a Alejandría, la mayor cantidad de materia prima para esto. Lo otro es, hermanos, que también tenemos los rollos del Qumran. Los rollos del Qumran es importante también que ustedes sepan que son manuscritos que se encontró casi todo el Antiguo Testamento, casi todo, no todo, pero casi todo el Nuevo Testamento se encontró escrito, se encontró los manuscritos del Mar Muerto o rollos del Qumran, llamados así por haberse encontrado en cuevas situadas en Qumran, Israel, a la orilla del Mar Muerto. Son una colección de 972 manuscritos. La mayoría datan del año 250 antes de Cristo al año 66 después de Cristo. O sea, más de 300 años. Mire usted qué antiguos son esos documentos. Dice, antes de la destrucción del templo. Mire cómo Dios es de fiel. Antes de que el templo fuera destruido la segunda vez por las legiones de Tito en el año 70, por las legiones de Tito en el año 70, Dios permite que sean descubiertas esos manuscritos que eso es para la alta crítica de las escrituras, ¿verdad? Para aquellos que dicen que ese libro es un libro común y corriente, que es un libro cualquiera. Entonces viene Dios y les muestra evidencias, ¿verdad? Para que ellos no sigan pensando como piensan. Muy bien. Y siguiendo con este asunto, también tenemos, hermano, el pergamino era tan grande, de acuerdo al tamaño del animal, que se tenía que transportar en carretas jaladas con bueyes. Por eso, hermano, yo me imagino que Dios ha de haber dicho al Espíritu Santo, necesitamos rápido comenzar a imprimir en ya otros tipos de materiales. ¿Por qué razón? Porque imagine usted
que para llevar un libro o 2 libros tenían que transportarlo en carretas porque era enorme. Imagine tener que escribir en el cuero de un camello, en el cuero de una vaca. Imagínese, solo imagínese usted. Entonces, por eso es que dice acá que el pergamino era tan grande que de acuerdo al tamaño del animal se tenía que transportar en carretas jaladas por bueyes. Aquí viene entonces, hermanos, la imprenta. Gutenberg inventó la imprenta en 1440 con tipos móviles moderna, la más parecida a la actual en aquella época. Mire usted, ¿y cuál fue el ensayo? ¿Cuál fue el primer documento que Gutenberg imprime? Hermano, se le llamó el trabajo más destacado, es el conocido como la Biblia de 42 líneas, debido a que fue el primer libro impreso con tipografía móvil. Mira hasta cuándo, hermano, en el siglo XIV, 1440 aparece Gutenberg con ya la imprenta. Mire usted entonces qué tremendo esto. Ahora, vamos entonces ahora con el Tanaj. Pero déjenme terminarle de leer esto. O leo primero el Tanaj y después leo esto. El Tanaj, hermano, es la Biblia judía compuesta por 24 libros allá en el siglo II después de Cristo. En el siglo II después aparece el Tanaj. O sea, que viene el judío y no se conforma con la Septuaginta más de 300 años antes de Cristo, con la Septuaginta, y viene Jesucristo y la usa, pero ya en el siglo II, ya Jesucristo había ascendido al cielo. En el siglo II, entonces los judíos arman este libro, esta compilación de 24 libros. Esta compilación de 24 libros, la Biblia suya y mía tiene 66 libros. No, ellos tienen, ¿cuánto? Ellos tienen 24 libros. El Tanaj, yo les voy a mandar, ya se los he enviado en varias, una vez se los envié, pero se los voy a volver a enviar una información sobre el Tanaj, porque el Tanaj es la Torá, el Tanaj contiene la Torá, el Tanaj contiene los Nevi'im y contiene los Ketubim. Yo le voy a mandar ese video muy lindo, muy bonito, para que usted lo aprecie y lo valore. Voy a repetir, el Tanaj es la Biblia judía, compuesta por 24 libros, allá por el siglo II después de Cristo. Un grupo de ancianos rabinos que habían salido vivos de la invasión de Tito a Jerusalén en el año 70. ¿Se acuerda usted que la primera invasión fue Babilonia? 606 antes de Cristo. La primera invasión a Jerusalén. Recuerde usted que aquel hijo del infierno llamado Antíoco IV Epífanes invade Jerusalén y ofrece una cerda en el altar del sacrificio. A eso el judaísmo le llama sacrilegio. Eso como una bofetada al judaísmo. Recuerde usted que en el año 70 viene la invasión de Roma a Jerusalén. También le voy a enviar ese videito. Ya se los he enviado, pero se los voy a volver a enviar ese videito de cuando enciende Roma. Entonces, de los que salen ahí, los ancianos rabinos que no mueren en esa invasión, vienen ellos y conforman el Tanaj. Esa cantidad de rabinos. Por eso dice aquí que un grupo de con ancianos rabinos que salieron vivos en el año 70, lo elaboraron y lo conjuntaron. Y conjuntaron ahí, incluyeron ahí la Torá, los Nevi'im y los Ketubim. Entonces, cuando Jesucristo, entonces, hermano, estamos claros con eso. ¿Cómo aparece entonces esta otra Biblia judía? Ya no solo la Septuaginta, que también la usaban los primeros creyentes gentiles. O sea, judíos y gentiles usaban la Septuaginta. Judíos y gentiles usaban las escrituras. Pero ya Tanaj es la Biblia oficial de ellos. El Tanaj solo es de los judíos, 24 libros. El Tanaj. Yo le voy a enviar esa información. Ahora, aquí hay otra cosa importante también, que en el año 405 después de Cristo, el catolicismo romano, ya establecido como la curia, elaboran la primera Biblia llamada Vulgata Latín.
seguidita con otras Biblias, la Biblia del Oso, y ahí vienen otras Biblias elaboradas por ellos. Ahora, quiero terminarles de leer esto, que no les terminé de leer. Miren qué interesante esto. El 30 de septiembre se celebra el Día del Traductor. Escuche esto. El 30 de septiembre se celebra el Día del Traductor en conmemoración a San Jerónimo, quien fue el primer traductor de la Biblia del hebreo al griego. O sea, no había habido otra traducción después de la Septuaginta. Después de la Septuaginta no había habido otra traducción, que fue la que Jesús enseñó, la que Jesús utilizó, que fue la que mencionaba Jesús, que fue la que mencionaban los evangelistas, los apóstoles, los profetas, etc. No había habido otra traducción del hebreo al griego. Entonces San Jerónimo se dispone ya a elaborar, ya la Iglesia Católica ya estaba más establecida. Para entonces, en el siglo IV, ya estaba más establecida. Entonces ya ellos tienen los recursos para ya empezar a hacer algo diferente, y por eso le voy a leer esto. El 30 de septiembre se celebra el Día del Traductor en conmemoración a San Jerónimo, quien fue el primer traductor de la Biblia del hebreo al griego, después de la Septuaginta, después de los 72 rabinos judíos. O sea que vendría siendo como la segunda traducción del hebreo al griego. Ahora dice acá, ahora fue traducida sí al griego, pero también al latín. O sea, viene San Jerónimo y se va más allá. Dice, no solamente la voy a traducir del hebreo al griego, sino también al latín. Y por eso, hasta hace unas décadas atrás, las misas de los padres católicos eran en latín. Hasta hace poco. Ya después de unas no sé cuántas décadas, no le puedo decir con certeza cuántas décadas atrás, es que ellos comienzan a dar sus misas en el idioma de cada país. Pero antes, todo en latín. ¿Por qué razón? Porque San Jerónimo, quien fue digamos, el segundo traductor de la Biblia del hebreo al griego y al latín en el año 405, ya que antes solo se utilizaba la Septuaginta, que contenía ya los salmos, los escritos de los profetas, llamados por los creyentes del primer siglo las Escrituras. Esta traducción del latín de San Jerónimo se llamó Vulgata Latina, o sea, la Biblia del vulgo, escrita en griego koiné. El griego koiné, el que habla el pueblo común, la gente común y corriente. El lenguaje que utiliza, el léxico que utiliza, el vocabulario que utiliza el pueblo común. Vulgata Latina. O sea, una traducción en latín para el vulgo. Dice acá entonces que esta traducción al latín de San Jerónimo se llamó la Vulgata Latina, o sea, la Biblia del vulgo, o para la gente común. En latín o en italiano antiguo. Recuerde que el latín es italiano antiguo. Repito, así como nosotros tenemos dialectos ancestrales, ¿verdad? Los tolupanes, ellos hablan dialectos que son ancestrales. Entonces, si viene siendo el latín, viene siendo un idioma ancestral de los primeros romanos que existieron. Entonces se le llama italiano antiguo, al latín, italiano antiguo. O sea, la Biblia del vulgo, o para la gente común, en latín italiano antiguo, porque también era un idioma muy hablado entre el pueblo romano. Esa fue la Biblia oficial del catolicismo romano. Esa fue la Biblia oficial del catolicismo romano hasta que elaboraron otra, que se llamó la Neovulgata en 1979. La Neovulgata en 1979. Lengua original. Vamos a ver la diferencia entre traducción y versión. La diferencia entre traducción y versión. Porque les he estado hablando de traducción, les he estado hablando de versión, les he estado hablando de traducción. Entonces, quiero definir eso. Dice entonces, ya está claro, ¿va? Que era la Biblia del vulgo. La Biblia del vulgo. Latín común. El idioma antiguo que se hablaba, etcétera, etcétera. Hay otra cosa importante aquí.
Esta fue la Biblia oficial del catolicismo romano hasta que se promulgó la Neo-Vulgata en 1979. Ahora, les voy a explicar la diferencia entre traducción y versión de la Biblia. Radica en que la traducción es la conversión. ¿Qué es traducción? Traducción es la conversión de una lengua original a otra. Esa es traducción. Una persona que habla, ¿cómo es? Cipriano de Valera. Por ejemplo, aquí tengo yo a ¿quién? A estos dos señores, Cipriano Rey, ¿cómo es? Ahí está, ¿eh? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Que eran qué? Dos españoles que tradujeron la Biblia del hebreo y del griego al castellano. Eso se llama traducción. Segurísimo sabían hebreo y sabían griego. Segurísimo. Un traductor es aquel que maneja al pie de la letra una o dos lenguas. El que maneja una o dos lenguas puede traducir la Biblia de un idioma a otro. Que no es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil. Entonces, la traducción es la conversión de una lengua original a otra. Eso es traducción. Yo creo que no hay ningún, como cuando alguien está predicando y otro le está traduciendo, con la diferencia que esa traducción que uno le está haciendo al otro es oral, pero acá es escrita. Ok, ahora, una cosa bien importante es que se dice que estos hombres, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, utilizaron para traducir al hebreo, utilizaron el texto masotérico. El texto masotérico, el Tanaj, utilizaron el Tanaj para traducir al hebreo, para traducir del hebreo al español o al castellano. Pero utilizaron el Textus Receptus para traducir del griego al español o al castellano. Hermanos, estos son los dos documentos fuentes. Son las fuentes a través de las cuales se producen las traducciones. Uno, el Textus Receptus. El Textus Receptus, ¿qué es qué? Que es para traducir el Nuevo Testamento. Y el texto masotérico para traducir el Antiguo Testamento. Esos son los únicos dos documentos que utilizan los traductores para transcribir de un idioma a otro. Espero esto haya quedado, pero súper, ultra, requete, mega, clarito como el agua. Ahora, dice también la versión. La versión. Solo termino diciendo esto. La traducción es la conversión de una lengua original a otra, tanto de tipo escrita como oral. Repito. La traducción es la conversión de una lengua original a otra, tanto de tipo escrita como oral. Mientras que la versión es la divulgación numerosa de ese mismo texto y en ese mismo idioma, traducido a un lenguaje más simple y sencillo y fácil de entender para el lector. ¿Qué es una versión? Es la divulgación numerosa de ese mismo texto y en ese mismo idioma, traducido a un lenguaje más simple y sencillo y fácil de entender para el lector. Ustedes me conocen, todos ustedes me conocen que uso diferentes versiones, solo con una finalidad, porque quiero aclararles algo. Mientras más antiguo es una traducción, mientras más antiguo es una versión, más fidedigna es. Voy a repetir esto. Este es un principio que usted debe guardarlo, usted como instructor, usted como maestro de oficio, usted como predicador, conferencista, etcétera, etcétera. Este concepto manéjelo. Mientras más antigua es una versión, más fidedigna es. ¿Por qué usted y yo usamos Reina Valera? 60. ¿Por qué usted usamos Reina Valera 60? Yo solo uso las otras versiones, Jerusalén, Biblia de Dios para Todos, Dios habla hoy, Vulgata Latina, todas las otras versiones.
¿Por qué? Solo porque nos aclara un poco mejor el texto. ¿Por qué? Porque lo explica de otra manera. ¿Por qué? Porque ahí podemos entenderlo mejor que cuando se transliteró, y eso tiene que ver con escribirlo de manera literal. Pero ¿qué pasa con las nuevas versiones? Ya el texto no se traduce de manera literal como aparece en el texto Receptus o como aparece en el texto masotérico. Ya, por ejemplo, dice usted, bueno, Mateo 7, si yo tuviera que escribir Mateo 7:29, y la gente se maravillaba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y la gente, Mateo 7:29, y la gente se maravillaba porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso es Reina Valera. Pero si yo lo recito en otra versión, sería así. Y la gente se sorprendía de cómo les enseñaba porque lo hacía de manera diferente a los religiosos. Y la gente se sorprendía de cómo les enseñaba porque lo hacía de manera diferente a los religiosos. No crea. Ahí se pueden omitir palabras importantes. No crea. Ahí se pueden transliterar palabras incorrectas. Palabras que no tienen el sentido que le dio el Espíritu Santo. Por eso es que es bien peligroso que hoy las sectas tienen sus propias Biblias. El catolicismo romano tiene los famosos apócrifos de 11 a 14 libros diferentes. No solo tiene 66 la Biblia de ellos, tiene más, como 70 y algo. Entonces es bien peligroso eso. Por eso las versiones son muy, muy peligrosas. Aparte que le voy a revelar un secreto. Esto lo dice un gran exégeta de nuestro tiempo, muy admirado y respetado, todos ustedes lo conocen, César Vidal Manzanares. Viene bastante aquí a Honduras él. Cuando César Vidal Manzanares venga a Honduras, aproveche irlo a escuchar. Es un hombre, es una eminencia. Y entonces él nos dice a nosotros que esto que yo les estoy diciendo por último, yo se lo he escuchado a él. Pero usted tenga cuidado porque ahora las sectas están produciendo sus propias Biblias. Por ejemplo, los 14 libros apócrifos. Yo le voy a mandar toda esa información a usted. Yo sé que a muchos ya se las envié, pero se las voy a volver a enviar sobre eso de apócrifos, para que usted lo estudie, los libros deuterocanónicos, que no son inspirados. Los padres de la iglesia no los consideraron inspirados como para incluirlos en el canon bíblico, por eso solo tenemos 66 libros ya. Imagine que yo un día aparezca diciéndole a usted que este es el libro número 67 porque el Espíritu Santo me lo inspiró, porque el Espíritu Santo me lo dictó, porque el Espíritu Santo me lo reveló, que todo lo que enseño aquí, estos principios que enseño, son bíblicos, y son bíblicos. Entonces, pero imagine que un día yo le diga, este libro es el número 67 de la Biblia. Te va a decir, Tino, estás loco. Y efectivamente, hasta cuando yo nunca le voy a decir eso, pero si un día yo le voy a decir esto, me trabé, me loqué. Porque ya hay 66 libros que fueron declarados inspirados, que fueron declarados canónicos. Canónicos quiere decir inspirados. Fueron revisados y fueron encontrados, inspirados por Dios. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso es que yo me enfatizo bastante en las versiones. Y sorpréndase que no le terminé de decir lo que dice don César Vidal Manzanares. Dice don César Vidal Manzanares que hay un gran problema en sociedades bíblicas del mundo, no de Honduras, no, del mundo. ¿Y sabe cuál es? Que sociedades bíblicas no hay nacidos de nuevo, creyentes evangélicos nacidos de nuevo. Por eso usted y yo tenemos que prepararnos lo más que podamos, porque dice él, la última información que trajo, que cayó como balde de agua fría, es que Sociedades Bíblicas ya no está. Ustedes, Sociedades Bíblicas es una organización paraeclesiástica. Sociedades Bíblicas no es un ministerio, Sociedades Bíblicas no es una iglesia. Usted tiene que saber la diferencia. Es una organización paraeclesiástica. ¿Qué es una organización paraeclesiástica? Es aquella que le provee herramientas a un sector de la población. Y él nos provee, y ellos nos proveen a nosotros Biblias, nos proveen tratados, nos proveen un montón de cosas al sector evangélico. Pero es una institución eminentemente comercial. No le interesa la sana doctrina, no le interesa su crecimiento, no le importa. ¿Por qué?
porque es una organización paraeclesiástica. Una organización paraeclesiástica es aquella que le provee a usted herramientas, pero no con un fin, no, divino. No es un ministerio, no es una iglesia, es una organización paraeclesiástica. Y Sociedad Bíblica no está contratando creyentes evangélicos nacidos de nuevo para traducir Biblias. Está utilizando a cualquiera, con tal que sea un erudito en griego, con tal que sea un erudito en hebreo, no importa si es un impío. Y se descubrió. Esto es terrible, hermano. Y se descubrió que hay varias versiones de la Biblia que fueron traducidas por hasta satanistas. Sorpréndase. Hay varias traducciones. Ahora, yo no lo quiero asustar. Yo no la quiero asustar. Yo lo único que le digo es que dependa del Espíritu Santo. Cuando va a agarrar una versión nueva que aparece, apareció una nueva versión, ya la vi. Cuidado. Yo sigo usando mi negrita. Reina Valera 60. Yo sigo usando mi negrita. Reina Valera 60. Las otras versiones solo las utilizo cuando quiero explicar de manera exegética un pasaje, un párrafo. Es la única manera. Y todavía con el temor, yo le digo, Espíritu Santo, voy a agarrar esta versión, porque mientras más nueva es, menos fidedigna es una versión. Mientras más nueva es, menos fidedigna es. Mientras más antigua, como la Reina Valera 60, es más fidedigna. Ahora, yo le voy a decir algo. Cuando usted lea, porque esta es toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien, todo. Entonces, cuando yo estudio esta, yo no tengo, confío en la Reina Valera, pero confío más en el Espíritu Santo en mí. ¿Quién interpretó, quién inspiró esta palabra? Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y yo creo en eso. Y de ahí yo me muero y me recuesto al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú dices que tú le inspiraste. Así que yo no tengo por qué dudar, no tengo por qué desconfiar. Entonces me voy a la versión antigua, Reina Valera. Aquí está, 60. No a las nuevas versiones. A menos que sienta yo como una ayuda de auxilio, como que sienta yo que me puede servir algo y utilizo otras versiones. Pero solo para extraer pasajes y para entender mejor un principio. Ahí nomás. Y con temor y temblor. Y agarro otra versión y digo yo, bueno, Señor, pero Él la inspiró. Ahora, le voy a decir una cosa. Hay gente que dice, es que la Biblia tiene errores. No, no. Y quiero aclararle esto. Y para eso le voy a mencionar lo que significa transliteración. Ya le expliqué versión y traducción. Déjeme explicarle lo que es transliteración. Porque le quiero enseñar un principio. Hay mucha gente que dice, y muchos creyentes, no, es que la Biblia tiene un montón de errores. Miren, a eso no se le llama, la Biblia no contiene errores. ¿Usted cree que el Espíritu Santo estaba durmiendo cuando Daniel estaba escribiendo? ¿Usted cree que el Espíritu Santo estaba durmiendo cuando Isaías estaba escribiendo? ¿Usted cree que el Espíritu Santo estaba dormido, andaba paseando cuando Santiago estaba escribiendo? Cuando Mateo estaba escribiendo, cuando Pablo estaba escribiendo. No, ahí estaba. Porque dice que él los inspiró. O sea que ellos no hablaron por su propia cuenta. Eso es lo que le quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Y usted, su vida cristiana y mi vida cristiana la vivimos por fe. Yo la vivo por fe, la vida cristiana. Confío plenamente en la Reina Valera, porque tengo el Espíritu Santo. Yo solo le pregunto, ¿y aquí qué quisiste decir? ¿Y aquí qué fue lo que quisiste decir? ¿Y esto cómo puedo entenderlo? ¿Y esto cómo debo explicárselo a los hermanos? Ve la importancia de que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Ve la importancia de tener al Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo y vivir esa vida ferviente en el Espíritu. Ve usted la importancia que eso tiene. Ahora, transliteración. No hay que confundir este término con el término traducción, que ya se lo expliqué. No hay que confundir este término con versión, que ya se lo expliqué. Ni hay que confundir este término de transliteración con transcripción. Transliteración no lo confunda con transcripción. Porque
Transcripción es copiar, transcribir textualmente de un documento a otro. No hay problema con el vocablo transcripción. Es copiar, es transcribir textualmente de un documento a otro, que fue lo que hicieron los hombres, 35 o 40 hombres de Dios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir este documento que usted y yo llamamos Biblia. Ahora, muy bien. Pero recuerde usted que este texto receptus, pero recuerde usted que este texto masorético son fiables. Pero vinieron hombres comunes y corrientes y tuvieron que transcribir esa información a otro documento. Entonces, pudieran haber errores de ¿qué? Aquí lo tengo anotado. Variantes. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. Imagínese un Daniel. Imagínese un Juan. ¿Cuántos años de diferencia existían entre ellos? Póngale miles. Diferente cultura, diferente idiosincrasia, diferente idioma, diferente estado socioeconómico. Hermano, había tremendas diferencias. Ahora, aun y cuando tenían tremendas diferencias, entonces ve usted, ahí pudieron haber errores de variantes, no errores. Y quiero aclarar algo. Y aquí es el concepto que les dije yo que les quería lanzar. Cuando no son errores de inspiración, cuando no son errores de inspiración, sino errores de, digamos, de transcripción. Digamos errores de transcripción. ¿Por qué? Porque de repente aquel, póngale un ejemplo, el sanpedrano le llama pilón. ¿Cómo le llaman a la paleta? Pilón, a la charamusca, topoillo. A la paleta, pilón, y a la charamusca, topoillo. Cuando yo voy ahí le digo una paleta, hasta después. ¿Eh? O yo no le voy a decir a una persona aquí, véndame un pilón, o véndame un topoillo. A los 10 centavos, búfalo. Yo viví mucho tiempo en San Pedro Sula. A los 10 centavos búfalo. Oye, que le dijera, usted regáleme un búfalo. Ya hoy 10 centavos no vale nada, ¿va? Pero en aquel tiempo, regáleme un búfalo. ¿Quién iba a entender eso? Entonces, son errores son variantes. No son errores de inspiración. Cuidadito. Porque, ¿sabe por qué? Porque tengo que enseñarle esto porque hay una fuerte crítica en contra de la inspiración de las Escrituras. Peligroso. Peligroso. Usted y yo tenemos al que le inspiró. No tenemos ningún problema. Si usted y yo tenemos a quien inspiró las Escrituras, no tenemos por qué dudar de ella. Si usted y yo tenemos dentro de nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, y si tenemos una relación personal estrecha con Él, no tenemos problema de dudar de la inspiración de las Escrituras. Entonces, ¿qué son estas? Variantes. ¿Qué son esas? Variantes. ¿Ah? Entonces, tengamos cuidado con eso. ¿Por qué esto se lo recalco, hermano? ¿Y por qué nos recalca eso? Porque hay una alta crítica de las Escrituras que quieren desacreditar este libro. Y están intentando desacreditarlo. ¿Y sabe cuál es el primer argumento? No, es que tiene errores. Errores no tiene la Biblia. Son variantes. Y esto manéjelo. Cuando alguien le diga, es que la Biblia tiene errores, se ha equivocado, son variantes. No, ¿y cuáles son esas variantes? Bueno, que es probable que Isaías hablaba de una manera diferente a la de Santiago. Si ni se conoce cuántos años de diferencia. Cualquier cantidad de años de diferencia. Tengamos cuidado acá. Entonces les quería hablar de eso. Y lo otro, hermanos, es sobre que tenemos con nosotros, con nosotros la palabra de Dios. Pero lo más importante, tenemos en nosotros quien las inspiró. Y ahí no tengo ningún problema. Yo le digo, no, Señor, si tú las inspiraste. Y tú dices que nadie que ha puesto la confianza en ti ha sido defraudado. Así que no vas a ser defraudado. Voy a seguir confiando en esta versión Reina Valera. Me mandaron un videíto, uno de ustedes, no voy a decir quién, asustado. Asustado
porque una persona dice, no, es que sí que estaba viendo ese video que dice que la Biblia tiene 2.800 errores, principalmente la Reina Valera. Y entonces yo le dije, ¿y usted se asusta por eso? No, ¿y por qué usted no se asusta? No, hermano, porque si a mí me dijera ese hombre que esa Biblia no fue inspirada por Dios, ahí sí me asustaría, le digo. Pero yo no tengo problemas, le digo yo, con las variantes que pueda tener. ¿Por qué razón? En un periodo de 1600 años, para que todos hablen lo mismo y que haya unidad en este libro, ¿no cree usted que ya ese es un milagro? Le digo. Mire, con que lo que dijo Moisés concuerde con lo que dijo Judas, para mí eso es un milagro. Entonces, ¿no cree usted que de repente Judas le pudo llamar al pan de otra manera, pero estaba refiriendo al mismo pan, y Moisés le pudo mencionar el pan de otra forma, pero los dos estaban refiriendo al mismo pan? Los dos estaban refiriendo a lo mismo. Y el Espíritu Santo no durmió ni cuando se estaba inspirando, tampoco cuando se estaba escribiendo. Hermanos amados, tenemos, hermanos, un libro fiel, tenemos un documento fidedigno y no tenemos por qué dudar. Voy a empezar a cerrar esto con otra información que les quiero dar. Revelación. Porque hay tres cosas que sí me gusta mencionar. Revelación, inspiración, iluminación. Voy a empezar con revelación. Revelación, destapar algo que estaba cubierto. Revelación, apocalipsis. Estaba tapado. Yo quiero descubrir qué es lo que está ahí, entonces tengo que destaparlo. Quitar el velo. Quitar la tapa. Quitar la cubierta para que yo descubra algo. Muy bien. Revelación, apocalipsis. ¿Qué es revelación? Se entiende por revelación el acto sobrenatural a través del cual Dios comunicó verdades acerca de sí mismo, acerca de la naturaleza, acerca del pecado del ser humano, acerca de la salvación en Cristo, que no hubiese sido posible de ninguna otra manera conocer. ¿Qué es revelación? Se entiende por revelación el acto sobrenatural a través del cual Dios comunicó verdades de sí mismo, comunicó verdades de la naturaleza, comunicó verdades del pecado del ser humano, comunicó verdades de la salvación en Cristo que no hubiese sido posible de ninguna otra manera conocer. Inspiración. La inspiración divina es lo que difiere, es lo que diferencia a la Biblia de cualquier otro libro. No, es que tiene variantes. ¿Y qué importa? Eso no socava el hecho de que es inspirada. Dice, la inspiración divina es lo que diferencia a la Biblia de cualquier otro libro del mundo, tanto aquellos considerados sagrados por otras religiones como los meramente seculares. Cuando se dice que la Biblia fue inspirada por Dios, se está afirmando que el Espíritu Santo ejerció una influencia especial y sobrenatural sobre hombres divinamente escogidos para recibir y comunicar la revelación divina, guiándolos de tal modo que lo hicieran sin error. Y como estoy ya con el tiempo encima, les voy a decir qué es iluminación. El otro concepto ligado a la revelación y la inspiración es la iluminación. La iluminación se puede definir como la acción o la influencia del Espíritu Santo sobre la mente y el corazón de hombres y mujeres que les permite comprender la revelación divina. Usted no puede tener revelación divina sin iluminación. Así que este libro, aunque me lo dictó, aunque me lo dio Dios, pero este libro, aún así, no es inspirado. Aunque Dios me lo dio, no es inspirado. Los únicos inspirados son estos 66 libros, 27 y 39. 27 y 39. Son los únicos inspirados. Amadísimos, aquí me quedo. Espero esta conferencia haya sido de mucho provecho para usted. Espero les haya ayudado enormemente. Si el tiempo no nos da para recibir algunas preguntas, quiero que me hagan un favor, que abran ahorita que enciendan la cámara todos para tomarnos una foto. Háganme el favor, solo tenemos ¿cuánto? 1 minuto. Enciendan todas sus cámaras para tomar una foto. Cualquier pregunta, mientras todos encienden la cámara para tomarnos una foto, quiero que ustedes hagan las preguntas a través de mi WhatsApp personal. Ahí ustedes hagan las preguntas y yo se las voy a responder. Vamos a ver, hermanos, solo tenemos 30 segundos. Por favor, enciendan sus cámaras todos para tomarnos
una foto y quiero agradecerles por este tiempo que hemos estado. Vamos a ver. Nos faltan unos poquitos ahí. Enciendan la cámara todos para que nos tomamos una foto, hermanos, y agradecidos con ustedes. Agradecidos con ustedes. Si tienen consultas, ya saben, a través del WhatsApp. Mis amados hermanos, Dios me les bendiga abundantemente. Gracias por atender la convocatoria. Bendiciones.